Hola muchachos, ya habiendo realizado las configuraciones iniciales en el programa que se les explicó en el video anterior, y si ya vieron también el video de la creación de capas, entonces vamos a proceder a conocer la aplicación de los comandos de dibujo. Antes de eso, algunas recomendaciones con lo que respecta a las capas. Entonces, cuando creamos las capas, yo les recomiendo el uso del color básicamente en esta barra. Entonces, vamos a aplicar básicamente estos colores: el color 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, a una capa que vaya a tener un grosor punto 1, le vamos a asignar el color 1, que es el rojo. A la que tenga grosor punto 2 va a ser la amarilla, que es la número 2, y así sucesivamente vamos a asignarle el color 1, punto 1, color 2, punto 2, color 3, punto 3, color 4, que es el cian, punto 4, el azul, que es el número 5, punto 5, y el magenta 6. Ok, entonces les recomiendo hacer unas capas por grosor y las capas que sean necesarias según el dibujo. Entonces, como el ejemplo que tenemos acá. Ok. Ok, entonces veamos en la barra de dibujo. Tenemos los comandos de dibujo básicos, que son línea, polilínea, construction line, spline y rayo. Para dar la orden de una línea podemos dar clic sobre el icono y vamos a dar clic sobre la pantalla. Podemos dar clic 2 veces y ya nos creó una línea. Esta se crea en la capa que esté activa. También puedo hacerlo, recuerden, por medio del comando, escribiendo su abreviatura, su comando completo. También me da la orden, o escribiendo solamente su abreviatura, que es L. Entonces, de la misma manera podemos insertar línea y polilínea. Entonces, van a ver que funciona de manera similar. Entonces, esta la creé con polilínea y esta vamos a crear formas con línea. Entonces trabajan de manera similar. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Que cuando selecciono la polilínea es un solo elemento, mientras que cuando selecciono las líneas se crearon consecutivamente, pero son independientes. Si yo activo la tabla de propiedades con el comando PR, puedo ver en la selección, cuando hago la selección, puedo ver qué elemento es, y me dice que es solo un elemento, mientras que si selecciono la línea me dice que son 5 elementos de línea. Ok, vamos a ir viendo algunos comandos de edición, no solo de dibujo, ¿verdad? Porque son necesarios para explicar el funcionamiento. Entonces, la polilínea es un solo elemento, mientras que la línea son líneas independientes, son segmentos independientes. Entonces, la polilínea yo puedo explotarla y hacerla líneas independientes como líneas. Entonces, para hacer eso tenemos el comando explode, que lo tenemos acá en la barra de comando, o simplemente su abreviatura X, explode, enter, selecciono el objeto que quiero separar o explotar, enter, y entonces eso ya se convirtió en líneas independientes. Ok. Otro comando para volverlo ahora a su forma original, una sola polilínea,
puedo unir los elementos y convertirlo nuevamente en polilínea. Entonces tenemos el comando join. El comando join, su abreviatura es J. Le damos enter y seleccionamos los elementos que queremos unir. Al dar enter, ese elemento ya es una polilínea. Entonces hacemos lo mismo con el otro, join, enter y seleccionamos el objeto, los objetos, y ya se convierte en una polilínea. Ok, luego en los comandos de dibujo tenemos la opción construction line, su abreviatura XL, y nos da las opciones acá en la barra de comando de hacer X-line horizontales, verticales o especificar un ángulo. Esto lo que va a hacer es crear como líneas guías que me sirvan de guía para utilizar en dibujo. Son líneas infinitas, las puedo utilizar como eje, y si me alejo entonces veo que son líneas infinitas. Yo las puedo recortar para que solamente me abarquen el dibujo, ¿verdad? Pero son líneas me sirven como líneas guías. También tenemos lo que es el rayo, que es parecido al anterior, pero solo empieza desde un punto. Especifico un punto y después especifico la dirección en la que va a ir con un clic y enter para finalizar. Entonces inicio, especifico el punto y luego la dirección. Entonces él es infinito en uno de los sentidos de dirección. También nos puede servir como líneas guías o líneas de proyección. Y luego tenemos el comando spline. Nos va a permitir hacer líneas sueltas, como suaves, como que estuviéramos dibujando a mano alzada. Ya nos van a servir para dibujos que no tienen un radio regular, sino que es una forma más irregular. Okay. Luego tenemos el comando rectángulo o su abreviatura RS. Si yo doy clic sobre un punto, me especifica una primera esquina y luego una segunda esquina, solo dando dos clics. Ya, esto sin conocer las dimensiones. Entonces, para crear un rectángulo con dimensiones específicas, entonces le damos el comando rectángulo, especificamos el primer punto y luego acá en la línea de comandos nos pregunta, podemos darle la opción acá, dimensiones. Entonces acá nosotros le podemos dar la longitud del rectángulo, vamos a ponerle 20, enter, y luego me pregunta el ancho, entonces vamos a ponerle 10, enter, y ya me dio las dimensiones, pero aún no he terminado, me está pidiendo todavía que especifique la otra esquina. Entonces si en este sentido hacia abajo, solo queda dar un clic y ya me creó el rectángulo con las dimensiones solicitadas. Ahora, ¿cómo verifico eso? Bueno, puede ser con el comando distance. Yo voy a dar clic desde este punto hasta este punto y verifico que la dimensión ahí sea 20 y en este sentido sea 10. O también tengo el icono en la cinta de opciones, tengo acá distance, que es la misma opción que acabo de aplicar, o con el primero quick me va a dar mayores dimensiones y me da las dos, 20 de largo y 10 de ancho. Incluso dando clic sostenido me da el área. Ok, luego tenemos a la par de esas opciones tenemos, por ejemplo, crear polígono. Entonces si yo le doy crear polígono, él me va a preguntar acá en la barra de comandos que ingrese el número de lado. Doy el número de lado, ya sean 3 lados, y me pide que especifique el centro
del polígono, doy clic y acá me pregunta si quiero que sea inscrito en un círculo o circunscrito. Entonces como no tenemos el círculo hecho, pues no vamos a ver el que esté inscrito en el círculo, ¿verdad? Solo vamos a verlo acá y me pregunta el radio. Entonces puedo darle acá, por ejemplo, 5 de radio y ahí me lo creó. Bueno, ¿cómo voy a ver eso? Entonces creemos un círculo. Si le doy círculo, voy a dar clic sobre la pantalla y me va a preguntar el radio. Si yo quiero especificar el diámetro, entonces cambio acá dando clic en diámetro o escribiendo D. Entonces vamos a darle de radio 5 y vamos a crear ahora un polígono. Podemos hacerlo por medio de teclas acá, Alt, Enter, el número de lado, vamos a crear un cuadrado, Enter, especifico el centro del círculo y le digo inscrito en el círculo. Entonces luego solo doy clic sobre el círculo, el borde, y ahí me creó el polígono dentro de la circunferencia. Entonces cualquier polígono que yo quiera crear, especifico la cantidad de lados, Enter, especifico el centro. Si tengo activado los Object Snap, me va a mostrar el centro del círculo. Le doy la orden si es inscrito o circunscrito y luego selecciono un borde del círculo. Ok, otros comandos que tenemos por acá son los comandos de arco. Bueno, para circunferencia tenemos varias opciones. Puede ser especificar centro y radio, especificar diámetro, especificar 2 puntos, 3 puntos o por medio de tangente, radio, ¿verdad? Entonces hay diferentes opciones acá, pero la básica es especificando un radio o diámetro. Tenemos también diferentes formas de crear un arco, especificando 3 puntos o especificando el inicio, el centro y el final, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí dando clic en 3 puntos ya podemos crear un arco. Okay, veamos ahora cómo dividir un elemento en varias partes. Entonces tengo por ejemplo una línea de dimensiones, vamos a ver, tiene 33 de largo, y si la quiero dividir en 4 partes, como lo hago, entonces tengo el comando dividir o escribo div, enter, me pregunta que seleccione el objeto que quiero dividir y luego me pregunta el número de segmentos. Entonces si le digo que lo quiero dividir en 3 partes, enter, ahí ya lo hizo. Lo que hace este comando es poner puntos sobre la línea que me indican hasta dónde va a llegar esa división. Entonces solo son puntos de referencia que una vez que los utilice los puedo borrar. Para poder verlo podemos modificar la forma de visualizar los puntos. Entonces si escribimos en la barra de comando ddptip, entonces nos va a permitir cambiar el estilo de punto. Entonces podemos elegir cualquier forma en la que estén acá y dejarlo en 5% para que se amplíe y poder ver los puntos. Si yo quería hacer esa división, entonces acá ya puedo obtenerlo. Y una vez que ya lo haya realizado, puedo borrar estos puntos. ¿Con qué comando lo borro? Con el comando eraser. Solo escribo enter o incluso con la tecla suprimir del teclado. Ok, entonces esos son los comandos principales o más básicos de dibujo. Podemos ingresar, por ejemplo, una línea o polilínea ya dando direcciones y distancia. Entonces lo primero que me pide es iniciar el primer punto dando clic sobre la pantalla, luego doy la dirección con el cursor del mouse
y ahí me indica si está activo. Con Polar Tracking me va a indicar con esa línea punteada verde la dirección de la línea, y puedo escribir sin necesidad de moverme a la línea de comando, escribir la distancia que deseo. Entonces di enter y ya me creó la línea en esa dirección. Luego la quiero, por ejemplo, en dirección vertical hacia abajo, la dejo en esa dirección y vuelvo a insertar la distancia que quiero esa línea, y de esa forma pues puedo ir creando las líneas requeridas en un dibujo con la distancia ya específica. Entonces por el momento serían estos comandos de dibujo, y en el siguiente video vamos a ver comandos de modificación.